datos, tú expones, yo aclaro y avanzamos, ¿ok? Bien, Vale, profe. vale, adelante. Bueno, Va a compartir pantalla, profe, ¿sí? Sí, está viendo mi pantalla, profe. Ok, dice Marco Constitucional de la Actividad Financiera de Colombia. Lo que encontré es que en el capítulo 3 de las leyes, en el artículo 150, corresponde al Congreso hacer las leyes, pero en el numeral 19 habla sobre dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos. Y sale una serie de numeraciones que dice A, organizar el crédito público; B, regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República. C, modificar por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. D, regular las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. E, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. Y F, regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores. Luego, en el capítulo 1, el presidente de la República, del título séptimo, de la rama ejecutiva, artículo 189, corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, y en el numeral 24 habla sobre ejercer de acuerdo con la ley la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, asimismo sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles. Luego, en el numeral 25, habla sobre organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, regular el comercio exterior y ejercer la intervención en las actividades financieras, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes de ahorro de terceros de acuerdo con la ley. Luego, en el régimen económico de la Hacienda Pública, capítulo 1 de las disposiciones generales, profe, lo que pude encontrar es que este viene siendo el marco legal, ¿sí? El artículo 335 como el principal, no sé si estoy mal. Habla sobre las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal del numeral 19 del artículo 150. Son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito. Y aquí un pequeño resumen que el marco legal del régimen financiero en Colombia se desarrolla a partir del artículo 335 de la Constitución Política de la República de Colombia. Conforme a este artículo, las actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación se consideran de interés público, por lo cual dichas actividades solo pueden ser ejercidas mediante autorización del Estado y en cumplimiento de la normativa aplicable. Dicha normativa es desarrollada por el Congreso, el presidente de la República, conforme a las competencias otorgadas por los artículos 150, numeral 19, literal D, y artículos 189, numeral 24 y 25 de la Constitución. Listo, profe. Ok,
Bien, bien. Entonces, a ver, entonces, ¿cuántos artículos encontraste? ¿Encontraste? A ver, 3, profe. El tres. artículo 150, el artículo 189 y el artículo 335. Muy bien. Entonces, en ese, el principal es ese, el 335. ¿Ok? Sí, por lo que... Bien. Entonces, ese es, por decirlo de esa manera, eh, el artículo 335. Espérame un- Bien, este artículo 335 encierra toda de ahí, de ahí, ese artículo de la Constitución, encierra todo el marco jurídico y legal de la estructura. Esa es la base fundamental, ¿verdad? La base fundamental para el desarrollo y ejecución de los negocios relacionados con la banca, con las actividades financieras, bursátiles, aseguradoras. Si te das cuenta de algo, por ejemplo, ahí tenemos varios tipos de actividades y todo aquello que esté relacionado, por decir algo, esté relacionado con banco, con entidades financieras, con corporaciones, con compañías de financiamiento comercial, con compañías de seguro también, la bolsa, etcétera. Entonces, aquí se resalta, por ejemplo, el manejo, aprovechamiento, inversión de los recursos, la captación y colocación de dinero. Ese es el negocio de los bancos. Bien, entonces, con este artículo, sí, porque no son muchos, pero ese lo dice todo, ¿verdad? No son muchos, pero tener ese artículo 335 es la base fundamental que sustenta y que avala operaciones, las operaciones bancarias en Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, sí, o sea, son pocos los artículos, pero tiene la esencia. A ver, ¿qué otra cosa más puedes agregar? A ver, ¿qué otra cosita más puedes agregar? También encontré, bueno, no alcancé a leerlo, pero a raíz también del artículo 335 sale una serie de como de decretos, ¿sí? Pero sí, no lo leí, profe. Hay unos decretos, unas resoluciones relacionadas y después unas circulares que obviamente van a ampliar y eso va variando un poco a medida que las operaciones bancarias se van dando, pero la idea es esa, ¿no? Que tengamos en cuenta, eh, que tengamos en cuenta ese artículo. Bueno, muy bien. En cuanto al artículo, ese es el artículo 25, sí. Sí. El artículo 189, numeral 25. Ah, ok. Y numeral 24. Bien. Eh, ya esas son unas disposiciones generales, ese artículo 189, en los dos incisos 24 y 25, ya son, muy bien, son unas disposiciones generales que de acuerdo a la ley, se le dan la facultad a la Presidencia de la República para vigilar, inspeccionar y controlar las diferentes actividades
actividades financieras. Cuando está hablando de, por ejemplo, de personas, está hablando de dos tipos de personas naturales y personas jurídicas. Personas naturales son seres humanos que están a cargo de las operaciones financieras bursátiles, y personas jurídicas son las empresas. Obviamente que las empresas están sujetas a las decisiones que toman los seres humanos, pero cuando estamos hablando de una persona natural, una empresa, una organización, una institución, estamos hablando de un orden jurídico, de verdad, de un orden jurídico o un conglomerado o un grupo de personas que están en la administración. Obviamente para que las responsabilidades a cargo no caigan sobre una sola persona, sino sobre la administración sobre el grupo de personas que están administrando a las organizaciones. Bien, en cuanto al inciso 25, ¿verdad? El inciso 25, abajito, abajito. Ah. El inciso 25, organizar el crédito público, ¿verdad? El crédito público. Y cuando hablamos de crédito, estamos hablando de la deuda, ¿sí? La deuda que posee la deuda. En este caso, el crédito público se hace referencia a la deuda que posee el país. Entonces, es necesario que se tomen medidas y se dictaminen leyes que busquen, obviamente, controlar las deudas que el país posee, el país como organización, como institución y como país, obviamente. Entonces, habrán unas medidas dictadas por el presidente de la República como jefe de Estado de Gobierno para que los diferentes ministerios establezcan los parámetros para la actuación para actuación y combatir, por ejemplo, esa deuda. Obviamente que una deuda se combate es a través de medios y de pago, ¿ok? Medios de pago, bien. Entonces, bueno, muy bien. En ese orden de ideas hemos encontrado esos artículos. Bien. A ver, entonces, ya la tenemos. Perfecto. Entonces podemos dejar ¿de qué? Compartir. Sí, podemos dejar de compartir. Bien. A ver, entonces, una pregunta. ¿Qué aspectos te llamó la atención a ti de esa investigación? ¿Qué aspectos resaltas tú? A ver, ¿qué aspectos resaltas? Pues, profe, Sí, ¿qué aspectos resaltas? em, ok, bueno, no sería más que todo resaltar, pero sí lo que pude leer en una parte es que, bueno, lógicamente las únicas personas que pueden tomar decisiones sobre decretos o leyes, pues sería el Congreso o el presidente, ¿sí? Muy bien. Pero hay unas, ¿cómo le explicaría? Em, es que no sé. No. ¿Qué pretendías decir? ¿Qué interpretas de acuerdo No, a esa? profe. No, no, de hecho es que no, es que leyendo los artículos y pues la explicación que ella dio
y, y no sé, o sea, no sé qué más agregarle, profe. Bueno, según tú, o sea, según tu concepto, Ujú, dame tu concepto de acuerdo al análisis que has visto. ¿Qué concepto puedes dar tú? A ver, ¿tú qué podrías enseñarle a alguna persona de acuerdo al análisis que hiciste? ujú. Sí, ¿qué concepto das? ¿Qué opinión personal das? Pues la opinión personal es que, bueno, no sé si estaría bien, es que, pues, A ver, de acuerdo a lo que hiciste, ¿cuál es la opinión personal que tú das? A ver, mm, a ver, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te parece? ¿Cómo, a ver, algo te ha tenido que llamarte la atención? ¿Aló? sí, profe. ¿Sí? ¿Qué te llamó la atención de lo que investigaste? A ver, algo que te llamó la atención. ¿Qué pudo haber sido? A ver, Ah, profe, ya ahorita que, sabe que no entendí en la parte donde dice regular el régimen de prestaciones sociales bueno, mínimas de los trabajadores bien, oficiales. muéstramelo y yo lo explico. Ah, era en la parte de, ya comparto pantalla otra vez. Sí, está viendo mi pantalla, profe. Sí, claro. Sigue. Estaba leyendo acá. Esta parte, regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. Bien. Recuerda que hay empleados públicos y privados, ¿no? Ujú, Entonces, los trabajadores oficiales son los trabajadores del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Eh, obviamente que las prestaciones, o sea, los trabajadores oficiales o del gobierno, ¿verdad? El gobierno nacional tiene un régimen, ¿verdad? De prestaciones sociales que rige en el país. Ese ujú, régimen de prestaciones sociales del país va a estar dividido por unas políticas que recaen sobre los empleados públicos y sobre los empleados privados. Entonces, ¿qué pasa? Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales significa que, a ver, sube un poquito. Bien, entonces, en este artículo 140, 50, es el Congreso de la República quien legisla directamente sobre el sistema de prestaciones sociales de todos los trabajadores en Colombia. Pero hay unas disposiciones especiales que recaen sobre los trabajadores oficiales. Obviamente, eh, digamos que los empleados públicos, ¿verdad? Los empleados públicos, por cualquier forma de contrato que tengan, son contratos, hay diversos contratos. Entonces, ¿qué pasa? Que el Congreso de la República va a regir directamente sobre ese tipo de política. Ahora, los fondos de los empleados públicos no son los mismos que los fondos privados, ¿ya? Entonces,
¿Dónde van a parar las prestaciones sociales de los empleados públicos? A ver, ¿tú qué dirías? ¿Dónde irían? ¿En los fondos de No, empleados públicos o privados? ya, de los empleados públicos, profe. Bueno, muy bien, pero ¿a dónde irían? ¿Dónde irías tú? Diría que para los fondos públicos, ¿sí? Y los fondos públicos, pero bien, en ese orden de ideas, ¿cuál sería, por ejemplo, ahí mira, por ejemplo, que tienes un banco, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el banco? Míralo ahí, ¿En el qué, profe? en Disculpe. el B, en el B, en el Ujú. inciso B, ahí, arriba, ahí. ¿A dónde iría? Al Banco de la Banca República, directiva, el Banco de la República. Ah, ¿cierto? ok. El Banco de la República, que es el banco de bancos en Colombia. El Banco de la República es el banco del país, un banco público, ¿cierto? Entonces, cuando se dice en el F, regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores, eso está hablando del Congreso. El Congreso de la República, que es una entidad del gobierno, se encarga de qué? De establecer las políticas para las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y que deben ir ¿a dónde? Al fondo del Banco de la República, ¿ya? Entonces, lo que quiere decir es que, por ejemplo, los empleados públicos, por cualquiera que sea, van a tener un régimen de prestaciones sociales parecido al de los privados, pero todo va a ir a parar a las instituciones del gobierno. ¿Ok? Eso es lo que está tratando de decir eso. Ah, Ahora, vale. ¿quién es el que se va a encargar de regir esa normativa, ese régimen? El Congreso de la República, que es el que dicta y aprueba las leyes en el país. ¿Ok? Otra cosita más. Sí, profe. Y esto quise organizar el crédito público. Bueno, muy bien. Organizar el Congreso de la República, ese es el que es el ente. Ya sabemos que el Congreso es una entidad pública. El Congreso de la República Ujú. es el encargado de organizar el crédito público. Entonces, cuando estamos hablando de organizar, implica planear, dirigir, controlar, evaluar y gestionar el crédito público. ¿Pero qué es el crédito público? El crédito público es la deuda pública o la deuda que tiene el Estado como país. Entonces, el país tiene deudas con otros países, ¿cierto? Hay varios tipos de deudas, ¿cierto? Tiene deudas con otros bancos, tiene deudas con unos proveedores de otros países, tiene deudas eh, con empleados, tiene deudas con empresas que le prestan bienes y servicios, ¿sí? Tiene, etcétera. Entonces, eh, el crédito público está dividido o sea, se llama unas obligaciones, unos pasivos que tiene el gobierno, el Estado, ¿no? Como tal. El Estado es una empresa, ¿sí? Y esa empresa, en su balance general, en el estado de la situación financiera, tiene, por ejemplo, los activos, el pasivo y el patrimonio. Ya sabemos que los activos son bienes, derechos, ¿verdad? Bienes, derechos y servicios que tiene el Estado. Y los pasivos son las obligaciones o las deudas. Dentro de las deudas tiene eh, digamos que tiene deudas con instituciones privadas, deudas con instituciones públicas, deudas con los empleados, deudas con otros países, con empresas nacionales e internacionales,
con otros bancos, Profe, etcétera. disculpe, eso se podría llamar deuda externa y interna. Sí, entonces, sí. Ah, ok. Entonces, la deuda externa e interna, sí, obviamente, porque cualquier estado tiene deudas internas y externas. Ujú. Bien, entonces, cuando estamos hablando de crédito público, estamos hablando precisamente de eso. Estamos hablando de las deudas, de las obligaciones, como le llamamos los contadores. Las deudas o las obligaciones de pagar o las cuentas por pagar que tiene el Estado. Eso se llama crédito público. Entonces, Ah, listo. el Congreso se encarga de organizar eso, de organizarlo, ¿sí? Para que se vaya gestionando un plan de pago, etcétera. Ah, listo, profe. Y por los momentos no más dudas. Bien, ¿qué otra cosa? A ver, ¿qué otra cosa? No, profe, por los momentos no. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué otra No, cosita? profe. ¿Qué otra duda, inquietud? No, por ahora no tengo inquietud. Bueno, me llamó la atención eso de fijar el régimen salarial, pero de los miembros del Congreso. En estos días está viendo la noticia que tienen un sueldo demasiado alto, los del Congreso. Sí, ese es, bueno, eso es ¿una qué? Eso es una, un- vamos a utilizar un término vulgar, una pelea de perro con burro amarrado, perdón, de tigre con burro amarrado, porque, bueno, no, sin criticar, pero lo ancho para ellos y lo angosto para uno, ¿sí? Mientras unos eh, desfifarran, ¿cierto? Unos desfifarran, otros eh, botan, desperdician, otros lo necesitan. Entonces, sí, bueno, ese es un tema bastante doloroso, bastante, bueno, en fin. Sí. No, profe, por el momento no, sin más dudas no. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, fíjate, o sea, ya resumidas cuentas, entonces, cuántos artículos hacen mención o están relacionados con el sistema financiero colombiano? A ver, Son tres, el artículo 150, el 189 y el 335. bueno, muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta esos tres artículos, que son los que están, o los que están involucrados, o los que involucran la organización del sistema. Recordando una cosita, a ver, por ejemplo, ¿qué es la constitución política de un país? Pues viene siendo como las leyes que se deben cumplir. Bien, la constitución política de un país es la carta magna, ¿cierto? La carta magna legislativa de un país. Cada artículo, ¿verdad? Cada artículo va a aplicar o va a abrir la puerta a, o sea, cada artículo de la constitución política del país, cada artículo le va a abrir la puerta
a todas las leyes que se mencionan en ese artículo. ¿Sí? Bien, entonces, de ahí de la Constitución Política de Colombia salen todas las leyes, y de cualquier país, obviamente, en este caso, en el caso colombiano. ¿Sí? Entonces, de la Constitución Política hacia arriba, bueno, solo está Dios, ¿no? Que es la ley divina, solo está Dios. Pero de la Constitución Política, humanamente hablando, social, política, económica, lo que sea, no, por encima de la Constitución no hay nada, solo Dios, obviamente. ¿Ya? Entonces, repito, cada artículo de la Constitución Política de cualquier país, y para el caso colombiano, es la puerta, es la puerta legislativa para dictaminar las otras leyes y disposiciones generales para darle pie, ¿verdad? Y cumplimiento a a lo que rige dicho artículo. En este caso, todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver del sistema financiero, bursátil, asegurador en Colombia está, o sea, sale, proviene, es emanado, surge de los artículos cuáles. Del 180, 150, 180 y el 335. Muy bien. Entonces, ¿qué nos habla el artículo? A ver, menciónamelo nuevamente. Ahí está, lo vamos a mirar, a analizar. Artículo 335. ¿Cuál? Bueno, el primero, ¿cuál es? Desde el menor al mayor. El 150. 150. Bien, entonces el 150 dice, ¿verdad? El 150 dice, corresponde al Congreso hacer las leyes. O sea, que una ley no nace sola, no crece sola. Es necesario que todo salga del Congreso, ¿verdad? El Congreso de la República es la institución pública, ¿verdad? Del país encargada ¿de qué? De gestionar los proyectos, gestionar y aprobar los proyectos de ley. Entonces, el Congreso de la República salen todas las leyes, ¿verdad? Y en el artículo 150 está diciendo de que el Congreso aprueba la ley y que hay unas disposiciones generales a través de ese artículo que señala los objetivos, los criterios, principios en los que debe sujetarse el gobierno. No obstante, en ese artículo hace mención, en ese inciso A, a la organización del crédito público. Obviamente, si hay una deuda es porque se obtuvo algo, ¿cierto? Se obtuvo algo. Entonces, ahora, tener una deuda es porque obtuviste algo. Y si obtienes algo, es que debes tener para pagarlo, porque nadie puede pagar, nadie puede comprar si no tiene dinero, ¿cierto? Porque se paga con dinero. Entonces, al hablar del crédito público, hablar de la deuda pública colombiana en Colombia, hace mención de que el Congreso de la República se va a encargar de gestionar toda la política, ¿qué cosa? Toda la política relacionada con el pago de esa deuda. Y ese pago de esa deuda va a involucrar una gestión, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera? Hay unos negocios internos y unos negocios externos. Así como hay una deuda interna, hay unos negocios internos. Así como hay una deuda externa, hay unos negocios externos. Entonces, a todos los países en el mundo les conviene vender más afuera que adentro. O sea, vender en el exterior. ¿Por qué? Porque en el exterior los negocios se hacen en dólares y se compran en dólares.
mientras que los negocios en el país se hacen en dólar, pero la mayor negocio se hace, la mayor cantidad de negocios se hacen es en qué, en peso colombiano. El crédito público se financia o se gestiona a través de qué, del comercio exterior, ¿sí? O sea, compramos, debemos, pero tenemos que vender también en el exterior. Entonces, el régimen de cambio internacional va a estar en equilibrio, en concordancia con las funciones constitucionales del Banco de la República. Obviamente, es como el bolsillo del país. ¿Cuál es? El Banco de la República, ¿cierto? El Banco de la República es el banco del país, el que se va a encargar de qué, de recibir dinero, ¿verdad? Efectivo, dinero corriente y pagar igualmente. ¿Ok? Por otro lado, el C dice modificar por razones de política comercial los aranceles, tarifas y todo eso cuestión, lo que tiene que ver con los impuestos, tarifas, tasas, retribuciones, que son los que generan ingresos para el país. Entonces, cuando estamos hablando de aranceles, estamos hablando de negocios en el exterior, ¿sí? Negocios en el exterior, ya sea venta o compra, porque eso implica un arancel. Un arancel hace referencia a los impuestos que hay que pagar por, ¿por qué? Por varios, un impuesto determinado que se debe pagar ¿por qué cosa? Por las mercancías, el transporte de mercancías, etcétera, que ingresan o que salen del país. Entonces, todo eso, ese movimiento mercantil, ya sea dentro del país o fuera del país, va a generar un movimiento bursátil, va a generar un movimiento financiero. Cuando estamos hablando de bursátil, estamos hablando de bancos. Y cuando hablamos de financiero, estamos hablando de gestión del dinero, ¿verdad? De la finanza, como estábamos hablando anoche. Y ahí viene otro negocio amarrado también, que son las aseguradoras. En Colombia y en el mundo, todo está asegurado. Si tú compras un vehículo, debe estar asegurado. La vida de nosotros debe estar asegurado, ¿cierto? La maquinaria, los equipos, las herramientas, las propiedades, plantas, equipos, aparatos, patentes, inventos, software, producción, ¿verdad? Todo eso está asegurado. Entonces, como todo está asegurado o debe estar asegurado en un país, es necesario que surja un negocio de las aseguradoras. Entonces, las aseguradoras, obviamente, independientemente que suceda un siniestro o no, ¿verdad? De que se dé un siniestro o no, se corre el riesgo. Entonces, las aseguradoras aseguran, ¿verdad? Aseguran a los bienes y servicios y todo lo que haya que asegurar, y eso genera dinero. Eso genera, eh, eso genera ¿qué cosa? Ingresos para el país, porque cada empresa va a pagar un impuesto al país, ya esté en el territorio colombiano, ¿verdad? O en el caso de una sucursal en otro país, va a generar ingresos por movimientos, en este caso asegurador. Entonces encontramos que el dinero, los bancos y las aseguradoras están íntimamente relacionadas. Y eso, ¿dónde lo podemos ver? Aquí mismo, en el artículo 150 de la Constitución Política Colombiana. ¿Ya? Entonces, la violación de un artículo de esto, o la violación de un artículo, o la omisión u olvido de la puesta en marcha o violación de un artículo de la Constitución Política Colombiana es un atentado contra la ley del país. ¿Ok? Bien. Por otro lado, a ver,
fijar el régimen salarial y ¿cómo se llama? Prestacional de los empleados públicos, al igual que las prestaciones sociales. Entonces, la pregunta es, como tú decías, ¿quién le coloca esos salarios tan altos a los congresistas? El mismo Congreso de la República, Mm. ellos mismos, ¿sí? Está El como el Congreso, negocio redondo. sí, claro, claro, obviamente, obviamente. Ellos saben cuánto le entra al país. Fíjate que acá dice, arriba dice, ellos saben, ellos conocen el crédito, la deuda del país. Así que ellos saben cuánto le puede el gobierno deber a sus empleados. Así de fácil. Creo que Ok. está en 30 millones, ¿sí? Sí, hay unos de 30, otros de 25, otros de 12. Pero sí, un Ahí, congresista se gana 30 millones de pesos al mes. al mes. Por eso es que ellos no quieren moverse de ahí. Sí. Ya, porque Y si se uno humildemente, mueven de ahí, matan la gallina de los huevos de oro. Entonces, están pegados a los contratos, están pegados a las políticas, están pegados a los políticos para que a los políticos los mantengan ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, etcétera. Ya no vamos a entrar, pero bueno, ese es el ¿qué? El negocio socio. ¿Ok? Ese es el negocio. Por eso es que, eh, eh, y donde hay mucho dinero de esa manera, hay otros elementos que es la corrupción, los negocios en el fin, etcétera. Ese no es el punto, pero bueno, es un comentario que estamos haciendo, ¿no? Obviamente. influye muchas cosas, sí. Sí, claro, bien. Entonces, en ese orden de idea, el otro artículo, el 189, bájalo un poquito, es la facultad, ¿verdad?, que posee el jefe de Estado o el presidente de la República Colombiana como autoridad administrativa. Él es el gerente del país, el presidente. El presidente es el gerente, ¿ya? Él es el jefe y la autoridad máxima en la administración del país. Él es o sea, él es un empleado, ¿verdad? Él es un empleado del país, ¿sí? Y el sueldo de ese empleado, obviamente, elegido por votación, por elección popular, ¿verdad? Colocado ahí. Entonces, el pueblo colombiano lo elige y le paga para que administre, ¿cierto? Y él toma la autoridad de jefe de Estado o jefe del gobierno o el gerente administrativo del país, porque el país es una empresa, una organización, una institución, un órgano institucional. Entonces, eh, en ese artículo 189 se le está dando la facultad, el voz y el voto y la autoridad al presidente de la República para que disponga de los ingresos del país, ¿sí? Para que disponga de los... Entonces, todo lo que tiene que ver con dinero, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con dinero en el país debe ser, debe ser supervisado. ¿Por quién? Por el jefe de Estado. Ahora, el dinero no puede estar en el bolsillo, ni en un ni en una caja, ni debajo del colchón de la casa presidencial. Tiene que estar ¿dónde? En el banco. En el Banco de la República, que es el banco del gerente, obviamente. Y vuelve otra vez.
en el 25, el inciso, organizar el crédito público. O sea, el presidente de la República debe ponerse pilas para ver, ay, ¿cuánto debemos? Tanto. Bueno, vamos a gestionar a través de una política de Estado, una política de gobierno, una política económica que gestione dinero para pagar y cumplir con las obligaciones financieras que tenemos. En este caso, el dinero que debemos, ya sea las empresas, ya sea los empleados o ya sea a otros países, otras organizaciones, instituciones, etcétera. Y por último, el régimen económico de la hacienda pública. Ya sabemos que cuando hablamos de crédito público, cuando hablamos de crédito público, estamos hablando de la deuda pública. Hacienda pública, entonces la gestión es el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda es el encargado de gestionar los ingresos y los egresos, o sea, en este caso, activos y pasivos del gobierno, no solamente el crédito, porque el crédito es la deuda. Entonces, el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Es quien debe crear las políticas, porque los ministerios gestionan políticas, planes, proyectos, para que esos planes y proyectos se den, o sea, a través de leyes, obviamente, se den y se ejecuten en la práctica. ¿Quién es el que en la práctica ejecuta pone en marcha esas políticas? Las políticas las pone el ministerio, pero para que se cumplan. ¿Y quiénes las cumplen? Las instituciones financieras, las instituciones bursátiles y las instituciones aseguradoras. ¿Por qué? Porque emana de la ley. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, bien, entonces ahí hemos podido dar un resumen bastante amplio, ¿cierto? Relacionado con la, la política, por decirlo así, la política financiera o el origen de la política financiera de la legislación, perdón, la legislación financiera, bursátil y aseguradora que rige en el país emana de esos 3 artículos de la Constitución Política de Colombia. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora la sopa de letras. A ver, Casey, cuéntame. Ah, Vamos a hacerlo entre los dos, pues. ¿Ok? Bien. Bien, entonces, a ver, ¿cuáles son las palabras? A ver, yo elegí aduanas, Banco Colombia, crédito, ley aseguradora, ok, bursátil, bien, comercio bien. financiera, Entonces, bien, bien, listo, perfecto. Yo te digo, vamos a hacerlo aquí, yo lo hago, tú no, porque ya tú te la sabes. Bien, bien, bien. Entonces aquí me toca hacerla solito porque, ajá. En la parte, en la columna 1, ahí, columna 1, después de la P, en la B, dice banco. Ajá. Banco, muy bien. Pero el problema es que no tengo para seleccionarlo. Ah, sí, sí. Resaltar. Perfecto. Ay, no. Bueno, dibújalo, dibújalo. Con el dibujo, el que dibuja.
resalta donde está dibujar y ahí mismo no es resaltador, sino el dibujo. Eso. Banco, bien, bien, listo. A ver qué otra, vamos a ver qué otra. Tarifas. Primera, tarifas. Después de la T, perdón, de la P en la primera línea horizontal hay tarifas. Muy bien. Muy bien. A ver qué. Aseguradora en la última fila. En la tercera columna, perdón, cuarta columna hacia la derecha. Sí, hay aseguradora. Bien. Colombia. Columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Columna 7. Hacia abajo. Eso, 7. Después de la O, U, en la C, Colombia. 7, en la 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí, de ahí hacia abajo, Colombia. En la columna 11, en la fila 3, después de la P, aduanas. Bien. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6. En la columna 6, bursátil. Columna 6, fila 6, bursátil. ¿Cuántos nos faltan? A ver. 4, profe. 4. Bien, a ver, ¿cuál nos faltan? Comercio, crédito, financiera y leyes.
Comercio y crédito. Comercio y crédito. Comercio y crédito. Comercio. Comercio, 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 comercio. Ahí está. Comercio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la columna 8, en la fila 3. Ahí, hacia abajo. Comercio, sí, señor. ¿Y cuál es lo otro que nos falta? Crédito. Crédito. Leyes. 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 Leyes y crédito. Sí, y financiera. Aquí está crédito. En la de derecha a izquierda, la segunda columna. Ahí, eso, crédito, ahí. Abajo. Bueno, muy bien. ¿Nos falta ahora qué? Leyes y financiera. Leyes, leyes, leyes financieras y leyes. Leyes, 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 leyes. Le. Le. Leyes. Fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se me perdió. Fila. Aquí. Fila 11, columna 4. Acá. Sí, ahí. Fila 10, eso, leyes. Muy bien. Y faltaría financiera. Financiera. FF. Financiera. 1, 2, 3, 4, 5. Columna 5. Columna 5 es ahí. Fila 2 hacia abajo. Financiera. Muy bien. Y listo, profe. Bueno, muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, fíjate, así esos términos nos van a, esa estrategia didáctica de hacer, nos ayudan a recordar ciertos términos, ¿verdad? Banco, tarifas, financiera, leyes, aseguradora. Es como un índice de palabras. Crédito, aduana, etcétera. Comercio, finanzas. Bueno, bien, financiera, perdón. Bien. Bien, entonces, ok. Profe, disculpe, y da la nota de una vez. No, yo no doy la nota enseguida. Ahí la vamos acumulando en el primer corte, segundo corte y así sucesivamente. Ah, Ok. vale, profe. Pero muy bien, muy bien. Ok. De todas maneras, esa es la tarea, la actividad. La idea es esa. Bien, para el día de mañana, no, para el día de mañana, bueno, ya puedes dejar de compartir. Sí. Entonces vamos a estar hablando
sobre la estructura del sistema financiero colombiano. ¿Ya? Vamos a entrar en el sistema financiero colombiano. Todo lo que puedas conseguir sobre el sistema financiero colombiano. Estructura, organizaciones, niveles, eh, em, te voy a recomendar, por ejemplo, esta en el chat, te voy a colocar la dirección para que vayas a esa dirección y, bueno, vayas a esa dirección y la proyectamos y mañana, entonces lo miras y mañana lo explicas. Lo que tú no entiendas, o aclaramos y ampliamos un poco más así como lo hicimos hoy. Te voy a recomendar también una actividad. Entonces, ahí en esa página te van a dar una presentación, ¿verdad? Te van a dar una presentación del sistema financiero colombiano y está sumamente amplio, ¿ya? Y tiene absolutamente todo en la presentación, ¿ok? Absolutamente todo está ahí. 67 páginas. ¿Cuánto? 67 páginas, profe. Bueno, bien. Entonces, vas a mirar algunos detalles, ¿no? Ahí tenemos como varios días. Pero bueno, de todas maneras, ahí está todo. Te lo recomiendo para que lo mires, lo busques. Y entonces, Vale, profe. bien, entonces tú haces una actividad, desarrollas una actividad así y la hacemos como la hicimos hoy. Ya no una sopa de letras, sino otro tipo, otra cosa. ¿Ok? Vale, profe. Entonces, no sé, tú qué dices. Entonces, ajá, las diapositivas para leerlo y mañana discutirlo en clase. Sí, así avanzamos, aprendemos, estudiamos los dos. Vale, Ya no profe. te sientes tan solita ni yo tampoco. No, ahí poco a poco. Entonces, bueno, no sé si dejamos hasta ahí en el día de hoy. ¿Te parece? Ah, vale, profe. Trataré de comunicarme con la compañera y le pasaré la actividad. Sí, señorita, así es. Vale, profe. Muchísimas Ok. gracias. Bueno, gracias a ti, muy amable. Dios te bendiga. Un abrazo. Cuídate mucho, ¿vale? Amén, profe.